del versículo 1. En el versículo 7, desde el versículo 1, del 1 al 6, hay cosas buenas y históricas. Para mí en lo personal es importante en ese aspecto, pero quiero después llevarlos a una pequeña historia que está ahí mismo en Hechos 20, pero a partir del versículo 7. Pablo viaja ¿a dónde? Troade. Diga conmigo, Troade. Viaja a Troade y ahí vamos a ver una historia. ¿Usted ya leyó el capítulo 20? ¿Alguien ya lo leyó? ¿No? Bueno, entonces quiero que escuches conmigo. Muchos traen la Biblia, lenguaje, Reina Valera, y la voy a leer, pero después quiero que escuches lo que dice la Biblia, lenguaje actual. Desde el versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Del versículo 9, y un joven llamado Eutico, diga conmigo, Eutico. ¿Cómo se llamaba ese muchacho? Eutico, que estaba sentado en la ventana. Escuche bien, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora escucha bien lo que dice la Biblia, lenguaje actual. Quiero que ahora imagines por unos minutos la vida de este joven llamado Eutico. Por eso es de que ya no me quise ir versículos antes, porque solamente habla acerca de un poquito de los viajes que Pablo hace, pero después aquí marca un poquito lo que viene a ser Pablo en la vida de Eutico, en este momento, en este lugar, en este preciso instante, lo que pasó. Escucha bien, dice: el domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. ¿Cuántos celebramos la cena del Señor? Todos, ¿verdad que sí? Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Como todo un pastor Pablo, ¿verdad? Siempre se alarga en sus sermones. Versículo 9 dice: mientras Pablo hablaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el marco de la ventana, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Pero Pablo bajó, se inclinó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo: no se preocupen, está vivo. Luego Pablo volvió al piso alto y celebró la cena del Señor y siguió hablándoles hasta que salió el sol. Después continuó su viaje. En cuanto a Eutico, los miembros de la iglesia lo llevaron sano y salvo a su casa, y eso los animó mucho. ¿Cuántos ya más o menos entendieron la historia de Eutico? ¿Ya lo entendieron, sí o no? Digan amén. Sabes, a mí para esto fue así como que cuando lo leí le dije a mi esposo: no inventes, esto parece un chiste, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que provocó que Eutico? Dice que Pablo llegó ahí a Troas, a Troade, como se llama, en la Reina Valera dice un modo y en el lenguaje actual dice de otro, pero dice que llegó ahí. Entonces fue con algunos de los que ya eran cristianos y dice: bueno, vamos a celebrar la cena del Señor, voy a hablarles un poquito porque en esta noche hoy parto directo hacia otro lugar y quiero permanecer un tiempo aquí con ustedes. Pero dentro de toda esa multitud que estaba, dice que se fueron a un tercer piso y había un joven llamado, ¿cómo? Dígalo más fuerte una vez más, ¿cómo? Eutico. Grábese ese nombre de Eutico, porque de ahora en adelante va a ser nuestra señal de algunas cositas por ahí. Y entonces dice que estaban hasta allá, hasta arriba. Entonces este muchacho, como todo muchacho, pues, como dicen, desafían la gravedad, ¿verdad? Dice que estaba en el marco de una ventana. Pudiera yo imaginarme, se quedó dormido. Yo me quedé así de... Esto es una historia falsa. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que hayan puesto aquí que en la Biblia un joven se quedó dormido en una predicación de un apóstol llamado Pablo?
Y yo dije, bueno, no es el 21 que se queda dormido. Vemos algunos todavía que nos quedamos dormidos. Y yo decía, bueno, pues que habrá estado muy aburrida la predicación de Pablo, que habrá estado, se alargó tanto, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que los pastores se alargan demasiado, que ya después ni les escucho. Y yo me puse a preguntar lo mismo, ¿qué acaso este joven Éutico se aburrió de la conferencia de Pablo? Y la verdad es que dice que Pablo era un gran estudioso, era un sabio, era un inteligente, era un maestro en las leyes. O sea, sabía de punta a punta. Sabía, yo creo que si Pablo fuera maestro en este año 2016, vendría siendo yo creo aún más que Benny Hinn. ¿Cuántos han escuchado de Benny Hinn? ¿Sí o no? O alguno que usted diga, wow, mis respetos con este hombre de Dios, con este siervo de Dios. Pablo sería aún mucho más. Entonces imagínese la capacidad que tenía para hablar, para convencer, para predicar, para ministrar la palabra del Señor. O sea, no cualquiera se quedaba dormido, pero dice que este joven, un joven llamado Éutico, dice que se metió en un sueño profundo y se quedó dormido, a tal grado que ¿qué pasó? Se cayó y murió. Y sabes, Éutico lo pude relacionar un poquito con nuestra vida espiritual. ¿Cuántos algunas ocasiones nos hemos quedado dormidos en la palabra, en lo que Dios quiere comenzar a hablarnos? ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos? Y no solamente me hablo físicamente, porque todo el tiempo si o no les decimos, hey, con el que tiene a su lado no se quede dormido, hey, cheque esto, hey, no se duerma, hey, despiértese, hey, aquí. Pero ¿cuántos también nos hemos quedado dormidos espiritualmente? Te voy a decir una cosa, Éutico estaba en el lugar correcto para ser bendecido, ¿sí o no? Éutico es el lugar correcto para recibir la verdadera enseñanza y la verdadera palabra, ¿sí o no? Claro que sí, Éutico estaba en el lugar correcto, pero su espíritu no estaba en el lugar correcto. Estaba dormido. ¿Cuántas ocasiones hemos venido a la iglesia? Hemos dispuesto nuestro tiempo, hemos dispuesto nuestras fuerzas, pero menos nuestro espíritu, que se queda dormido. A tal grado que se queda dormido nuestro espíritu y no recibe nada. ¿Cuántas ocasiones hemos dicho, pareciera que no me haces, no aprendo nada, porque no tomo nada, porque no cambia absolutamente nada? Y es bien cierto, la iglesia no va a cambiar tu vida, pero la palabra de Dios que se manifiesta en la casa del Señor, eso es lo que va a cambiar tu vida. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo o no? Podemos estar en el lugar correcto como Éutico. Éutico estaba en el lugar correcto, en el lugar preciso, en el lugar donde un gran hombre de Dios usado estaba hablando, estaba ministrando, estaba dando la palabra precisa a su vida, que iba a cambiar el rumbo de todo su futuro, de todo su destino. Pero hubo un pequeño detalle, una vez más lo reitero, se quedó dormido. ¿Cuántas ocasiones hemos venido a ocasiones, hemos leído la palabra, pero dormidos espiritualmente, apáticos espiritualmente, sin querer recibir la palabra del Señor? Está duro, yo sé que está duro, pero sonría tantito. ¿Sabes qué importante es? Que cuando estemos en el lugar correcto, la iglesia, en cualquier lugar que se esté predicando la palabra, es el lugar correcto para tú y yo ser bendecidos. Qué importante es que nuestro espíritu esté presto. Cuando hablábamos también en libros anteriores, en Hechos, veíamos que una mujer que predicaste, Oscar, ¿cómo se llamaba esa mujer? Se me fue ahorita. Lidia decía que había dispuesto su casa para los siervos, para la gente, para los discípulos del Señor. Pero una cosa importante había dispuesto, que era su corazón al Señor. Eso fue lo que marcó su vida. Y eso es lo que va a marcar tu vida al ser cristiano, al venir a la iglesia. No es que por muchos días que tú vengas a la iglesia, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser bendecida. No, tu vida va a ser cambiada el tiempo que tú dispongas en venir a la iglesia. Pero más que dispongas tu tiempo, es disponer tu corazón. Y una vez más Dios me hace sentir en mi corazón, una vez más decírselo a usted.
dispón no solo tu tiempo, dispón no solo tu economía para pagar un pasaje, para pagar una combi, un transporte y venir a la casa del Señor. Dispón tu corazón, porque ahí es la verdadera riqueza, donde vas a encontrar la palabra, lo que va a cambiar tu vida, la respuesta y la contestación a esas oraciones, las cosas que hemos creído que son imposibles. Es ahí donde Dios va a mostrar lo posible a través de su palabra, a través de disponer nuestro corazón a Él, no viniendo a un lugar que es el correcto, que es la casa del Señor, pero estamos dormidos, estamos apagados espiritualmente, sin querer recibir nada, o solamente escuchar por escuchar y decir: ah, qué bonito hoy, ah, sí, ah, ya me aburrió, ay, no me gustó, ay, es que esto, ay, es que el otro. Necesitamos estar en el lugar correcto, con un espíritu correcto. Diga conmigo: necesito estar en el lugar correcto, con un espíritu correcto. Una vez más, pero dígalo más fuerte, como si hubiera comido: necesito estar en el lugar correcto, con un espíritu correcto, de recibir, de tomar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta hora? Cuando tú comienzas a ver que no te hace bien, aprendiendo. Y me encanta porque cada que venimos, así de repente saca mi esposo con alguna persona, de repente pasa así. ¿Qué va y le dice a una persona: oye, fulanita, ¿qué predicamos hace 8 días? ¿Cuál fue la palabra de hace 8 días? Chin. Y se queda: ¿no te acuerdas? No, Paz, ¿no te acuerdas aunque sea de una sola cosa? No, ¿qué cree que no? Y sabes, aguas, porque entonces si no se te quedó nada de la conferencia pasada, es que probablemente estamos en el lugar correcto, pero con un espíritu incorrecto, donde no tomamos nada, donde simplemente fuimos a la reunión, pero ¿qué se dijo? ¿Quién sabe? Nomás me acuerdo que estaba bien bonito, nomás recuerdo que como que se sentía un ambiente así como que de paz, de tranquilidad, pero nada más es lo único que me acuerdo. Pero ¿dónde está lo importante? Entonces nos estamos quedando dormidos espiritualmente. La pregunta del millón. Y quiero que esto se quede bien marcado en tu vida. Dios jamás calla su boca para bendecirte, jamás. Y en cada reunión Dios siempre te va a dar una palabra que te va a bendecir, que te va a levantar, que te va a exhortar, que te va a animar, que te va a motivar. Yo no sé, pero Dios nunca calla. Que nosotros no lo queramos escuchar es muy diferente, pero Dios siempre habla a tu vida. Y pregúntate el día de hoy, de todo lo que hoy hablemos en esta reunión y en las demás reuniones, ¿qué es lo que Dios te dijo a ti? Y hazlo, porque entonces si no lo hacemos, si no lo escuchamos, una vez más estamos en el lugar correcto, pero con un espíritu incorrecto. Necesitamos estar en un lugar correcto, con el espíritu correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos no quieren ser como Éutico? Amén. Dice versículo número 10, y escucha aquí lo que sigue, porque a mí de verdad que me sacó de onda Pablo. Versículo número 10 dice: Pablo bajó, se inclinó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo: no se preocupen, está vivo, muchachos, no se preocupen. Versículo 11 dice: luego Pablo volvió al piso alto y celebró la cena del Señor y siguió hablándoles hasta que salió el sol, y después continuó su viaje. Y yo aquí me puse a pensar, técnicamente hablando, qué mala onda de Pablo. Yo lo pensé así. ¿Sí o no? Hagamos un poquito de razón. Dice que Pablo, en cuanto cayó este muchacho, pues ahí vamos todos, ¿verdad? ¿Qué le pasó al muchacho? Ahí vamos. Entonces todos dicen que al momento de llegar agarraron y el muchacho ya estaba, ¿qué? Ya estaba muerto. Pero Pablo hizo una cosa, dice que agarró, lo abrazó, me imagino que oró, intercedió por él y regresó a la vida. Pero dato curioso, dice, lo dejó y ¿a dónde fue? Otra vez regresó al lugar donde estaba él predicando, donde estaba él compartiendo, donde estaban celebrando la cena del Señor, recordando que Jesús un día va a regresar. Y sabe, yo me puse a pensar, dije, oye, qué mala onda de Pablo. Gloria a Dios, vamos a levantar al muchacho, vente joven, vamos a seguir, vamos acá arriba, vamos a celebrar al Señor. No, dice la Biblia que hizo eso.
No. Seguramente el muchacho se quedó ahí acostado, tirado. No sé, me imagino que en lo que se reponía. No lo sé. No dice más detalles. Pero no estaba mal que él se tuviera que esperar a que el muchacho se levantara. Y yo me puse a pensar, yo dije, Dios, ¿por qué no dice que Pablo se quedó ahí hasta que el muchacho se levantó y entonces todos juntos fueron? ¿Por qué no? ¿Por qué Pablo agarró y dijo, está vivo? Vámonos, a lo que sigue. Y me recordé una parte de la Biblia que dice, los muertos entierran a sus muertos. Pero entendí una cosa, que Pablo entendió una cosa, que su prioridad era predicar, no era levantar al muchacho. Su prioridad él ya había hecho lo que tenía que haber hecho, y lo sanó en el nombre de Jesús, y dijo, bueno, si quieres, órale, si no, yo voy a lo que voy. Su prioridad en ese momento de Pablo era seguir predicando, seguir compartiendo ese mensaje que cambia vidas, que cambia completamente situaciones en muchas de las personas que estaban ahí. Y yo dije, ¿por qué Pablo no se quedó ahí? Porque número uno, creo yo, y esto es algo que yo creo, no es algo que viene en la Biblia, pero es algo que yo creo, y es que Pablo entendió que había una prioridad, que era hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios él se la marcó desde que él comenzó sus viajes, que era predicar, que era llevar el mensaje. Y creo que Pablo había hecho lo correcto hasta ahí. Y si él no se quedó con ese muchacho, él supo por qué. Y entendió por qué, porque su prioridad era predicar. Y sabes, te voy a decir una cosa. Muchas ocasiones hemos creído nosotros que le estamos dando, que estamos haciendo cosas prioritarias, que estamos poniendo en primer lugar las cosas que creemos que son prioridad. Pero sabes, cuando yo leí esto, dije, entonces estamos perdiendo el tiempo en cosas que nosotros hemos creído que son importantes. Porque si me preguntaran a mí, Yadira, ¿para ti qué es más importante? ¿Ir a predicar o estar viendo que el muchacho sea sano? No, para mí, que el muchacho se hubiera levantado y ver que hubiera bien. Pero dice Dios, no, esa no es prioridad. Mi prioridad es predicar el evangelio. Y te das cuenta que hay cosas que humanamente uno cree que es correcto, y uno cree que está dando y poniendo en primer lugar algunas cosas que son correctas. Y sabes, eso yo no te lo vengo a decir. Yo no te vengo a decir, hey, estás haciendo cosas mal, estás poniendo en primer lugar cosas que no deben de estar en primer lugar. Yo creo que eso solamente es el Espíritu Santo quien te va a guiar y quien te va a enseñar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Porque muchos de nosotros seguimos perdiendo el tiempo en cosas que creemos que son importantes, pero que a final de cuentas, a la luz de la Biblia, a la luz de la presencia de Dios, realmente no lo están siendo importantes. Y yo me puse a pensar en mí, primero en mí, y yo dije, ¿qué he estado poniendo en primer lugar? Yo como persona, no es que yo vengo a decirte, hey, tú estás poniendo en primer lugar a tu familia, a tus hijos. No. Yo primero me puse a verme a mí misma y dije, ¿qué estoy poniendo en primer lugar? Que yo he creído firmemente que está bien que ponga esto en primer lugar. Pero a mí algo me movió con esta situación. Yo dije, si para mí esto era correcto, pero delante de Dios era incorrecto, yo dije, entonces es muy posible que hasta el día de hoy yo tenga prioridades que estén incorrectas delante de Dios. Y yo te invito que en estos días, o en este día, antes de tú irte a dormir, tú digas, Dios, las cosas que he puesto en primer lugar deben permanecer ahí, o igual y las debo de quitar y poner otras en primer lugar. Porque creemos firmemente. A veces decimos, Dios me dice que esto es en primer lugar, pero realmente es Dios. Realmente es Dios quien te está poniendo que pongas esas cosas, esas vidas, esas situaciones en primer lugar. Aguas. Y número 2, y aquí viene algo un poquito cruel, y no quiero que me lo tomes a mal. Pablo entendió que había una parte que le tocaba a él qué hacer, otra parte que le tocaba a Dios qué hacer, pero también otra parte que le tocaba al muchacho qué hacer. Y aquí es donde
me cuesta un poquito. El muchacho tenía que levantarse él solo, con la ayuda de Dios. A veces los pastores hemos mal acostumbrado a los hijos de Dios, a las ovejas, a tenerlas que ir, sanar en el nombre de Jesús, levantarlos, arroparlos, cobijarlos, encaminarlos, llevarlos y traerlos todo el tiempo aquí, que no queremos que ni les dé el sol. Pero no somos dioses. Los pastores no somos dioses para levantarlos, para cobijarlos, para encaminarlos, para hacer todo eso que a final de cuentas el muchacho tiene que aprender. El muchacho tuvo que levantarse solo. Pablo, mientras estuvo allá arriba predicando, Pablo mientras estuvo haciendo lo que tenía que hacer en primer lugar, y dice que después de que terminó, ni de menos Pablo fue y se despidió de Éutico, ni de menos. Él agarró sus triques y vámonos a lo que sigue, porque tengo más cosas que hacer. Y sabes, no quiero que malentiendas esto, lo digo de verdad con temor en mi corazón, que nosotros como pastores no podemos meter más allá nuestra mano. Y a veces hasta se han sentido porque dicen: ¿por qué el pastor no fue a visitarme? ¿Por qué el pastor no fue y me dijo? ¿Por qué el pastor no fue e hizo? Porque como los niños tienen que aprender a dar sus pasitos solos y tienen que salir adelante. El pastor no puede estar ahí de día y de noche, pero hay un Dios que sí, que está de día, de noche, a cualquier hora, a cualquier minuto. Y me imaginé a este joven llamado Éutico como un niño chiquito cuando empieza a levantarse después de que se cae. Yo a mi hija siempre les digo, luego me dice: pastora, su hija se cayó. Pues que se levante. Yo le digo: pues que se levante. Pastora, ¿no llora su hija? No, le digo: ya la acostumbré a que si se cae, pues que se levante, no le pasó nada, sacúdete mi niña, las rodillas y vámonos a seguir jugando. Ashley no llora por eso, llora por muchas más cosas, pero no llora porque se cae. Pero hay ocasiones que como hijos de Dios tenemos que aprender a hacer eso, a que si nos caemos, nuestra fuerza, nuestra vitalidad y nuestro todopoderoso se llama Dios, no se llama pastor, no se llama pastora. Y a veces nosotros como pastores sentimos: es que si no estamos ahí se van a sentir. Pero usted tiene que aprender una cosa, a que si usted se cae, nosotros haremos lo que nos toca hacer como pastores: orar por usted, abrazarlo, motivarlo. Pero de ahí a que usted se levante y siga caminando, eso nada más lo puede hacer Dios. Eso nada más lo puede hacer Dios. Y ahí es donde tú vas a ver su gran poder, su gran justicia, y la gloria entonces se la darás a Dios y no a un pastor, porque no un simple ser humano que se llama pastor o pastora. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Cuántos quieren que el Señor se lleve toda la gloria? Digan amén. ¿Cuántos están dispuestos a que si usted cae, que deje que el amor de Dios lo sane, que deje que el poder de Dios lo levante? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo esto de parte de Dios? Digan amén. Todos aquellos que estén contentos, ¿por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora? Vamos, apláudale con toda su fuerza. Y de ahí me voy a saltar, para no meternos en más rollos. De ahí me voy a saltar, ya que vimos la historia de Éutico, ya aprendimos algunas cosas. Me quiero ir hasta el versículo número 17. Vamos hasta el versículo número 17, por favor. Del 17 hasta el 24. Escuchen lo que dice la Biblia. Dice: estando en la ciudad de Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. Cuando llegaron, les dijo, escuchen lo que Pablo les dijo a los líderes de la iglesia. Dice: ustedes saben muy bien, aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos y a los que no son judíos les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22.
Ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y que van a maltratarme mucho. Versículo 24. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Hasta ahí. Sabes, en el versículo número 18 dice que cuando llegaron a la iglesia, que llamó a los líderes de Éfeso, les dijo estas palabras. Deje saco mi bibliota. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La Biblia, lenguaje actual, dice: ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Aquí hay una cosa que Pablo les dice y que con toda humildad él se atreve a decir, y que con todo sinceridad, sin tapar, dice: ustedes bien, dice, sin que yo no vengo a decirles cómo me he portado, no, dice, ustedes bien saben y me han visto cómo me he portado, cómo me he comportado yo. Y dice: a pesar de las pruebas, a pesar de las lágrimas, a pesar de todo lo que ustedes han visto que yo he vivido, ustedes han visto cómo yo me he portado. O sea, Pablo viene y les dice: fíjense en mi comportamiento, fíjense en lo que hago yo. Ustedes mismos lo han visto y lo seguirán viendo, cómo me he comportado yo. Dice: con lágrimas, con pruebas, con dificultades. Si vemos capítulos anteriores, yo recuerdo que en muchas ocasiones hemos visto cómo los discípulos, los seguidores de Jesús, fueron maltratados, fueron golpeados, fueron apedreados, fueron lastimados, fueron maltratados por el gobierno. ¿Sí o no? Dígame amén. ¿Sí se acuerda o no? ¿Se acuerda o no? A eso. Y recuerdo todas esas historias, pero una vez más Pablo dice, como que yo aquí sentí como que Pablo abrió su corazón y dice: fíjense, muchachos, a pesar de lo que he sufrido, a pesar de las pruebas, de las lágrimas que he derramado, ustedes han visto mi comportamiento en tiempos difíciles. He tratado de ser el mejor, he tratado de dar un buen ejemplo. Pablo abre su corazón y dice: me siento triste, sí. Me siento como que angustiado, sí. Porque todavía voy a ir a Jerusalén y el Espíritu Santo arde en mí, me hace sentir que allá me van a encarcelar, me van a maltratar mal, claro. Pero ustedes han visto mi comportamiento, cómo yo me he comportado en tiempos difíciles. Y esa es la pregunta que hoy traigo también para ti. ¿Cuál ha sido tu comportamiento ejemplar en tiempos difíciles? En tiempos donde te duele abundantemente la cabeza por las dificultades que estás pasando, en tiempos donde pareciera que no hay una sola respuesta. Pero ¿cuál es el comportamiento? Tu comportamiento que le estás mostrando a la gente. Porque al final de cuentas no es de que cuando tú pases un tiempo de prueba solamente lo pasas en un cajón allá metido. No. Muchos te ven comenzando en casa. Muchos te ven comenzando en tu colonia. Muchos te ven comenzando por tu misma familia, por tus familiares. ¿Cuál es tu comportamiento en tiempos difíciles? Pablo dice: mira, este es mi comportamiento. Tú lo has visto. Tú has visto cómo me han golpeado, cómo me han lastimado, las mentiras que han levantado en contra de mí. ¿Cuántas ocasiones no se levantaron mentiras en contra de Pablo? Pero dice: mira, este es mi comportamiento. Esto es lo que yo he vivido. Pero con todo y eso, creo yo que mi comportamiento es intachable, dice Pablo. ¿Cuál es nuestro comportamiento en tiempos difíciles? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Como personas realmente que decimos tengo fe en el Señor, o como personas que ni de menos creen en el Señor? Dice en el libro de Mateo: ustedes no se tienen que preocupar por el qué comer, por el qué vestir, por el qué vivir, por el qué beber. Ustedes no se preocupen por eso, porque el que se preocupa por eso es como el que no conoce a Dios.
El que se preocupa por esas cosas tan insignificantes dice que para nosotros son significantes. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado de se me va a acabar la quincena? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué le vamos a dar a nuestros chamacos? ¿Qué le vamos a dar de comer al marido que siempre le encanta la carne? ¿Qué vamos a hacer? Se nos están acabando los zapatos de los niños. ¿Qué vamos a hacer? Pero dice en el libro de Mateo, dice: ustedes que conocen al Señor no deben de preocuparse por esas cosas, porque si te preocupas por esas cosas, entonces no has conocido del Señor. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cuál es nuestra conducta que demuestra que conocemos a Dios o demuestra que lo conocemos muy poco? ¿Cuál es nuestro comportamiento en tiempos difíciles? Con nuestra cara levantada, teniendo fe en Él, aunque no haya nada, aunque sigamos viendo oscuro la cosa. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Un hombre y una mujer de fe, o un hombre y una mujer de poca fe que uno dice: no, pues aquí quedó todo. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Pablo lo dice, aquí está: ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia, aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos. ¿Sufrió mucho o poco? Mucho. Con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha mandado. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que le ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. ¿Sabes? Hace ratito estaba reflexionando en la Biblia acerca de cómo escribe Pablo. Y Pablo tiende a escribir, para mí, como duro. Como que a veces nosotros tendemos a maquillar las palabras, a no decirlas tan duras, ¿verdad? A no decirlas así como que tan tajantes. Pero si alguno nos ponemos a leer y un poquito a meditar en cómo escribe Pablo, en cómo se expresaba Pablo, pareciera que fuera un hombre duro, un hombre así como que tajante. Las cosas son blanco y se acabó. No existe un amarillo, no existe un dorado, no, es blanco, negro y se acabó. Y me puse a pensar, Pablo era como muy así, ¿no? Como muy, las cosas son de este modo y de este modo. Pero también cuando pasaba dificultades, las decía, pocas veces, pero las decía y las expresaba. Y me puse a pensar, en el Face, todo mundo nos enorgullecemos de todas las cosas buenas que nos pasan. Nos enorgullecemos, y lo digo porque también hemos entrado como que en ese mundo. Todo mundo entra en ese mundo del Facebook, donde solamente ponemos las cosas padres, las cosas bonitas que Dios hace. Pero si Pablo fuera un facebookero año 2016, estoy segura que Pablo hablaría de la misma forma que sigue hablando en la Biblia, y se enorgullecería delante de miles y millones de personas de decir: he sufrido, pero he sufrido por amor a Cristo. He tenido ciertas dificultades, pero lo he hecho con amor. He tenido ciertos problemas, pero lo sigo haciendo con alegría. El predicar el evangelio, de ir en nación tras nación, nación tras nación. Se enorgullecería de los problemas, de las aflicciones, de los golpes, de los maltratos, y estoy segura, 100% segura, que lo publicaría. Si lo publicó en una Biblia que quedó a través de millones de años, miles de años más bien, que quedó marcado y que seguirá marcando vidas. ¿Sabes? Yo creo que muy pocos pondríamos en el Face: me enorgullezco de sufrir, me enorgullezco de sufrir tribulaciones y dificultades por amor a Cristo, por amor a tantas cosas. Diría a mi esposo: todo es una fashion simplemente en el Face, todo es una apariencia. Maquillamos tanto las cosas, pero ¿cuánto realmente? Hay ocasiones que uno ve el Face y uno dice: ay, pues solo a fulanito le va bien, solo a fulanita le va bien. Y nuestra vida depende de que nos vaya bien. A Pablo entonces le iba mal.
Todo el tiempo tenía dificultades, todo el tiempo tenía problemas. ¿Y su vida dependía de los problemas? No, su felicidad estaba en sufrir a causa del evangelio. Esa era su felicidad. Hoy decimos, pues como yo todavía no viajo en avión, por eso es que no soy feliz. Pues como yo todavía no tengo tales zapatillas, por eso es que no soy feliz. Como yo no tengo tales cosas, por eso es que yo no soy feliz. Y todo es una simple maquillaje, todo es una simple fantasía. Entonces pareciera que Pablo no estaba viviendo en una felicidad por tantas dificultades y problemas que se enfrentaba en cada ciudad que iba. ¿Cuántos podemos ver la felicidad de distinta manera? Así como Pablo vio la felicidad de un modo, y ese modo era que su felicidad era simplemente compartir el mensaje de salvación, compartir del amor de Dios, compartir de la palabra de Jesús, compartir de esa sabiduría que Jesús mismo le había dejado. Era compartir tal cual lo que Dios le había dado. Esa era su felicidad. Pero lamentablemente nosotros hemos maquillado el mundo, hemos maquillado nuestra felicidad a una felicidad pasajera, a una felicidad vana, a una felicidad tan material que lo espiritual queda muy de lejos. ¿Cuándo vamos a aprender a madurar y a decir soy feliz en medio de la dificultad? Soy feliz en medio de las tormentas, en medio de las críticas, en medio de la desilusión, en medio del, pudiera decirse, fracaso, si es que existiera fracaso, en medio de los problemas. Pablo aquí lo decía: me siento gozoso y eso me va a llenar de alegría el terminar mi carrera. Dice, yo partiré de aquí y voy hacia Jerusalén, y sé que allá me esperan malos tratos, así como aquí me los esperé. Allá también me esperan malos tratos por predicar la palabra del Señor. Y me encantan las palabras que Pablo dice después: aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Ya después de que dijo, he tenido dificultades, después de que dijo, ya he sufrido, de que dijo, ya viví muchas cosas, hoy puedo decir, dice Pablo, hoy puedo decir con toda humildad que a pesar de los obstáculos he cumplido con la voluntad del Señor. He cumplido con la voluntad del Señor. Y sabes, yo no sé tú, pero yo no sé si tú entiendas cuál es la voluntad de Dios en tu vida. No solamente algunas cosas que tú te han profetizado, que te han dicho, y uno dice, yo quiero ir sobre de eso, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Pero ¿cuántos hemos realmente pensado en que realmente, a pesar de los obstáculos que se nos pongan, hemos cumplido la voluntad del Señor? Comenzando primeramente, ¿sabemos cuál es esa voluntad del Señor? Para entonces entender que la estamos cumpliendo. Sabes, hay tantas cosas que no hemos puesto en prioridad. Hay tantas cosas que seguimos haciendo por rutina, que seguimos haciendo porque pues las tenemos que hacer. Pero una vez más Dios marca prioridad. Una, estamos conociendo la voluntad de Dios, y dos, la estamos haciendo la voluntad del Señor. Hay tantas cosas que pueden ser la voluntad del Señor, pero te voy a decir una cosa: uno, la estás conociendo, y si la conoces, qué bueno. Dos, no permitas que nada ni nadie pare la voluntad del Señor en tu vida. Hoy Dios nos ha dejado estos escritos a través de Pablo para remarcarnos y decirnos: mira, Pablo sufrió, Pablo pasó, Pablo lo criticaron, Pablo le fue aún peor que tú, pero nada lo limitó, nada lo paró de hacer mi voluntad. Estás poniendo en primer lugar mi voluntad o tu voluntad. Estás poniendo en primer lugar tus sueños o mis sueños, diría el Señor. Estás poniendo en primer lugar mis anhelos o tus anhelos. Porque antes tú dirías, bueno, es que Pablo fue un llamado, fue un escogido, y por eso es que él se entregó al 100% a servir de esa manera al Señor. Pero si Dios permitió que quedara escrito, es porque iba a marcar nuestras vidas espirituales. ¿Estás conociendo la voluntad del Señor en tu vida? ¿Sabes cuál es esa voluntad que Dios quiere hacer en tu vida?
A lo mejor en muchos Dios les ha dado esa capacidad para predicar la palabra. ¿La estás conociendo que esa es la voluntad de Dios en tu vida? Y dos, ¿estás entonces haciendo ese cometido? ¿Estás entonces llevando esa palabra? Algunos otros Dios les ha dado la capacidad para hacer bendecidas sus manos y llevar sanidad a los enfermos. ¿Estás conociendo que tienes esa voluntad, que tienes ese favor de parte de Dios en tu vida? Y dos, ¿la estás haciendo? Hay otros cuantos que Dios les ha dado la capacidad de entender su palabra, de discernirla y poder compartirla, pero ni de menos han entendido que esa es la voluntad de Dios, y mucho menos la están haciendo. Y como este ejemplo, muchos más. ¿Te estás dando cuenta que una vez más rezamos al punto donde ponemos prioridades? Y yo sé que a lo mejor suena un poco duro, pero qué bueno que trabajes, qué bueno que pagues deudas en casa, que pagues tarjetas, que pagues escuelas, que pagues tantas cosas. Pero las cosas terrenales no dan la eternidad. No dan la eternidad. Tu trabajo no te va a bendecir dándote una eternidad bendecida. Las cosas donde pasas más tiempo, el Facebook, es más, me atrevo a decir que hasta si a lo mejor con tu familia, ellos no te van a dar la eternidad. Es Dios quien te va a dar la eternidad. Es por quien estamos en esta vida. Nos ha dado esta vida. Dios nos ha dado la vida para vivirla para Él, aprendiendo a tener ese equilibrio entre las cosas terrenales y materiales de este mundo, pero las cosas espirituales que siempre tienen que marcar tu vida y ser prioridad en tu vida. Yo no creo que Dios nos haya puesto en esta tierra y nos haya dado vida en esta tierra para poner como prioridad a unos cuantas monedas y a unos cuantos billetes antes que a Él. ¿Usted cree eso? Yo no creo. ¿Con qué sentido estamos en esta tierra? ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Y hacia dónde quiere que vayamos? Tengamos cuidado de si estamos conociendo la voluntad de Dios y si estamos caminando en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar con esto. Del versículo 22, por favor. Dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Biblia lenguaje actual, lo voy a decir ahora en la Biblia lenguaje actual. Dice: ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme en la cárcel y que van a maltratarme mucho. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. Canta como dice en la Reina Valera. Dice: yo sé que allá donde voy a ir me espera sufrimiento y me espera que me encarcelen, que me azoten. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Uno se queda: ¿qué? Pablo, te van a ir a azotar, probablemente te vayan hasta matar. Dice: ¿mi vida? No, mi vida no es más preciosa ni vale más que el evangelio. Oye, Pablo, si tú lees más adelante, dice que muchos antes de llegar hasta Jerusalén se detuvo como en 2, 3 lugarcitos en el capítulo anterior, así narra, y dice que los de la misma iglesia le decían: